Del libro del profeta Daniel. En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido inequidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. Nos hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablan a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, próximos y lejanos en todos los países donde tú los dispersaste, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti, de nuestro Dios. En cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque no nos hemos rebelado contra Él, y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos. Los profetas no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Que lleguen a ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Gustan sentarse un momento? Estamos en el segundo lunes de Cuaresma y hoy las lecturas nos hablan de la misericordia de Dios, de ese atributo divino de un Dios que perdona, que no guarda rencor, que no busca venganza. Imagínense que Dios no tuviera misericordia, el mundo ya no existiría. Todos por nuestros pecados seríamos reos de muerte, pero Dios es misericordioso. Y en la primera lectura del profeta Daniel es como una confesión
de este profeta ante Dios, reconociendo la historia del pueblo de Israel, que es una historia llena de rebelión, de desobediencia, de desamor a Dios. Podríamos hacerla nuestra, cada uno de nosotros, esta historia. ¿Quién de nosotros se atrevería a decir: yo toda la vida he sido fiel a Dios, yo nunca he cometido pecados, yo he sido santo desde que nací y hasta la fecha? No, todos tenemos una historia de infidelidades, de desamor, de desobediencia. Entonces el profeta Daniel hace esta confesión muy humilde y muy sincera: Señor Dios, grande y terrible, que guarda la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. Les digo que esta confesión la podríamos hacer todos nosotros si revisamos nuestra vida, y por cierto, Cuaresma es tiempo de revisar nuestra vida, de hacer una confesión sincera ante Dios de las infidelidades desde niños, de palabra, de obra, de omisión. ¿Cuántos pecados habremos cometido? Y echa en cara en esta oración que hace a Dios el profeta, que no hemos hecho caso a los profetas, tus siervos. Dios al pueblo de Israel siempre le mandó hombres que hablaran, que dijeran lo que el pueblo tendría que hacer, cómo tendrían que obedecer a Dios, pero no, el pueblo no ha hecho caso. Es el mismo caso de nosotros. Siempre hemos tenido personas que nos hablan: el Papa, los obispos, los sacerdotes, catequistas, misioneros, vecinos, cristianos. Nosotros mismos somos profetas para los demás. Les hablamos de Dios, les infundimos todos. Y cómo no han hecho caso muchos que viven como si Dios no existiera, sin amar a Dios. Y dice el profeta: Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Una sincera confesión humilde. Es vergüenza lo que hay en mi rostro. Nosotros, cuando nos dirigimos a Dios, cuando oramos, tenemos que incluir esta confesión: Señor, perdónanos. Que la oración no sea solo de petición, de pedir y pedir y pedir, no, también de avergonzarnos ante Él, de expresarle nuestro pesar por haberlo ofendido. Pero luego dice: de nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él y no hemos seguido sus leyes. De Dios es la misericordia. Dios perdona, y Dios perdona siempre. Es un gran atributo de Dios. Dios es bueno, nosotros somos malos. Y luego en el Evangelio nuestro Señor hace alusión a esa misericordia de su Padre. Y en este breve Evangelio que hoy leímos, dice cómo Jesús habla a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Dios es misericordioso, tiene amor a todos, sabe perdonar. Ustedes también sean misericordiosos. O sea, nos toca a nosotros imitar esta virtud de Dios, la misericordia. Porque nosotros podemos no ser misericordiosos, ser duros, ser críticos, condenar, severos. No sabemos algunos de nosotros perdonar. En este día de Cuaresma, la Iglesia, Dios nos invita a hacer caso de estas palabras: ser misericordiosos. Porque como tú seas ante los demás, así va a ser Dios contigo. Y lo dice: no juzguen y no serán juzgados. ¿Cómo nos gusta juzgar a los demás? Si tú juzgas duramente, Dios te juzgará. Dios es misericordioso, pero aplica su misericordia a quienes son misericordiosos, y a quienes son severos, que condenan,
no aplicará su misericordia sino su justicia. Hoy que estamos recordando a tantos hermanos nuestros, si ellos pudieran hablarnos, los que ya han muerto, han pasado por el juicio, ¿cómo nos dirían? Sé misericordioso, no te apartes de Dios, prepárate para el juicio eterno. ¿Cómo nos darían consejos ellos que ya han vivido ese juicio divino? Los que fueron misericordiosos alcanzaron misericordia, los que condenaban y eran duros y no tenían entrañas de compasión, esos fueron juzgados con justicia. No condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Qué tan bueno es nuestro corazón como para perdonar. Hasta 7 veces le preguntó San Pedro, ¿tengo que perdonar? Y nuestro Señor dice, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón tiene que ser siempre. Y de ahí depende que Dios nos perdone. Hasta en el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseñó esta oración perfecta, añadió esto, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la única petición que está condicionada. Perdona como yo perdono. ¿Somos capaces de perdonar, de compadecernos, o somos duros? ¿O tenemos un corazón rencoroso, vengativo? El Señor nos invita, pues, en su palabra este lunes segundo de Cuaresma, primero a reconocer que Dios tiene misericordia con nosotros, que todos necesitamos de su misericordia porque hemos pecado y que continuamente la ejerce, y que nosotros a nuestra vez seamos misericordiosos en nuestra vida, sobre todo en vistas pues al juicio, para ser perdonados, para tener de parte de Dios un perdón misericordioso. Recordamos hoy a San Cirilo de Jerusalén, un hombre que supo perdonar. Fue muy atacado Cirilo, sobre todo por los enemigos de la fe. En esa época, siglo IV, había quienes negaban que Jesucristo fuera Dios. Ese era el tema. El concilio de Nicea, 325, primer concilio ecuménico, declaró que Jesucristo es Dios, de la misma naturaleza del Padre. Pero había muchos que negaban. Sobre todo hubo una herejía muy fuerte, muy peligrosa, el arrianismo, los arrianos, comandados por un sacerdote llamado Arrio. Él negaba que Jesucristo fuera Dios. Jesucristo, decía Arrio, es una criatura, la más perfecta de todas las criaturas, pero es criatura, no es Dios. El único Dios es el Padre. Y entonces el concilio de Nicea declaró, bajo dogma de fe, que Jesucristo es Dios. Y entonces hubo una división entre nicenos y arrianos. Y no solo era de discusiones, de tratados escritos, sino hasta de verdaderos ataques físicos. Buscaban matarse, sobre todo los arrianos contra los nicenos. Y uno de los que sufrió varios destierros a causa de defender la fe nicena fue San Cirilo. Pero él se mantuvo firme, él regresaba del destierro, seguía defendiendo la fe de Nicea, sobre todo a través de sus catequesis. San Cirilo se distinguió por sus catequesis, de hecho se le conoce como el príncipe de los catequistas. Tenemos todavía las catequesis que él mismo pronunció, son una joya para el cristianismo, las estudiamos. Los sacerdotes, cuando nos preparamos al sacerdocio, tenemos que leer las catequesis de San Cirilo, sobre todos los temas del credo. Habla sobre el Padre, sobre la creación, sobre la redención, sobre los ángeles, sobre el Espíritu Santo. Bellísimas joyas de la literatura patrística, las catequesis de San Cirilo. Y lo más impresionante es que las pronunció en el Santo Sepulcro unas o en el Calvario otras. No es lo mismo hablar en un lugar lejano a donde sucedieron unas cosas que vivir en Jerusalén
tener ahí el Santo Sepulcro y allí, en ese lugar santo, pronunciar sus catequesis, o en el Calvario, el lugar donde está el sitio donde estuvo la cruz de Cristo. Cuando yo fui a Jerusalén, toda la visita a la Basílica del Santo Sepulcro fue recordar las catequesis de San Cirilo. Me tocó celebrar la Eucaristía ahí frente al Santo Sepulcro y yo volteaba y veía y decía, aquí, en este sitio, en este aire, sonaron las palabras de San Cirilo. Aquí este santo obispo, con fuerza, con valentía, con amor a Dios y a toda su doctrina, aquí pronunció esto. Y esa es la verdad. Y por eso la Iglesia, cada 18 de marzo, conmemora a San Cirilo. Finalmente murió, no es mártir, murió de muerte natural, pero después de haber sufrido tribulaciones a causa de la fe. Que Él desde el cielo hoy interceda por nosotros, que nos ayude a comprender la doctrina cristiana a profundidad y saber defenderla. Porque ahora no hay arrianos, bueno, sí hay arrianos. Los testigos de Jehová son arrianos, niegan la divinidad de Jesucristo. Pero hay otro tipo de herejes, hay otro tipo de, incluso dentro de la Iglesia Católica, personas que niegan muchas verdades de la fe, que las distorsionan, que hablan en contra de la fe. Y para nosotros la fe es un tesoro, tenemos que conservarlo y tenemos que defenderlo ante quien sea. Por eso San Cirilo es modelo para nosotros. Hoy en su día le pedimos que interceda por nosotros, por toda la Iglesia, especialmente en ese orden de saber conocer la verdad, profundizar la verdad, amar la verdad. Que así sea. Yo busco tu amor.